definido en todo Europa. No hay libertad política en ninguna constitución. Y esa libertad política no se deduce por sentido común, porque por sentido común llegamos allí donde los sentidos nos alcanzan, que es los derechos individuales. Pero para percibir la necesidad de la libertad colectiva hay que tener un enorme conocimiento de la historia, haber descubierto en qué momento se producía, y luego ver hoy dónde existe libertad colectiva, que eso ya es producto de unas instituciones muy sabias, que no son hechas con sentido común, sino con sabiduría, que son cosas distintas. Muchas gracias, porque su pregunta del sentido común tiene contenido. Perdón. Sí, don Antonio, buenas tardes y gracias por asistir. Desde luego, usted dice que no hay quien le rebata, pero lógicamente hay que tener un par de narices para enfrentarse a usted por el carácter, lo cual habría que haberlo conocido con 50 años, que miedo me daría, pero bueno. Yo quería decir, creo que he entendido al inicio de su charla, lo ha apuntado así de pasada, que no hay ciudadanos. Usted atestigua de que no hay ciudadanos. Quizás, no sé si tiene algo que ver en su libro, cuando dice que los griegos, los pensadores griegos, identificaron a la república, dice textualmente, con la justicia o la democracia directa. Sí. Y aquí es donde me parece que se refiere su palabra. Y si no es así, si estoy equivocado, pues claro. Y dice, se limitaron a describirla por sus virtudes cívicas de patriotismo, algo que parece ser, tenemos aquí el concepto en España, que patriotismo y república no van unidos, sino todo lo contrario, ¿no? El patriotismo no puede ser si uno no tiene unas convicciones, digamos, nacionales determinadas. Y por amor a la cosa pública y participación de los ciudadanos en ella. Exacto. Efectivamente, si es así, yo estoy de acuerdo con esa definición. Creo que no hay una concienciación clara de compromiso con lo público. No. Lo que usted ha leído es un pasaje que se refiere al concepto de la república en los griegos. Yo puedo presumir de que soy el primer filósofo o tratadista de derecho público, de derecho político, soy el primero en definir la república. Y dirán, pero ¿cómo es posible que sea tan presumido Trevijano? Pero ¿cómo es posible que diga que es el primero? Que antes que él nadie había definido la república. Amigos míos, es la verdad. Yo la verdad, si me perjudica lo digo, y si me favorece también. Los griegos no definieron la república, ni Platón ni Aristóteles. Basta que los que conocemos de verdad la filosofía para saber que la república fue confundida, como acabo de leer, con la justicia. Lo que describen bajo la palabra república es la justicia, en el libro anterior a las leyes. Y Aristóteles pues no define tampoco la república por sus cualidades o virtudes, sino porque es negativamente lo que no era república, lo que no era monarquía, lo que no era el gobierno de los tiranos, a los que sucedió la república, con Clestímenes un poco antes de Pericles. Es decir, que si han confundido la república con otras cosas, pues no hay definición positiva de la república. Y durante toda la Edad Media y durante Roma, el ideal de Roma fue la república. La ideal de vida romana fue la república descrita por Catón. Eran los grandes republicanos, hasta el punto que Julio César fue asesinado, entre otros por Bruto, que era un eminente hombre de Estado y de una honestidad total. Lo asesinó porque creía que iba César a destruir la república y se iba a proclamar emperador, y por eso lo asesina. La república era el sumo, pero esa república antigua no tiene nada que ver con la república actual, era de los tiempos antiguos, una república directa de asamblea donde el pueblo decidía en plebiscitos y decidía quién tenía que ser cónsul, si elegía uno o a otro, decidía el pueblo directamente. Esa era la república. Bien. Pero después de Grecia y Roma, todo el que hablaba, incluso en las utopías del Renacimiento, que algunas tratan de la república, como la de Hamilton, en la República Oceana, define la república como aquello que no es monarquía, es una definición negativa de la república, y así se mantiene hasta hoy. Dice, ¿y los Estados Unidos qué pasó?
Pues muy sencillo, porque los Estados Unidos no se dieron cuenta que ellos estaban descubriendo dos cosas nuevas, inéditas, que eran la República Representativa Unidas. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque ellos tuvieron la lucha contra Inglaterra. Era una lucha contra Inglaterra. Y al principio, tan confundidos estaban en esa lucha, porque los americanos lo que perseguían era ser iguales que los ciudadanos ingleses. No querían ser anti-ingleses, querían ser como los ingleses, ciudadanos de Inglaterra. Y cuando Benjamin Franklin regresa a Estados Unidos después de haber fracasado en el Parlamento inglés, apoyado, sin embargo, por Edmundo Burke, el más grande filósofo y diputado de la época política, Edmundo Burke apoyó la petición de los ciudadanos a través del que fue embajador Benjamin Franklin, apoyó la idea de convertirlos en ciudadanos con los mismos derechos, amigos. Pero se celebró la votación y solamente 180 votaron a favor de la igualdad y 800 y pico en contra. ¿Por qué? Porque los ingleses defendían los monopolios para el comercio exterior del té con la India y con América. Y cuando llegó Franklin en el paquebote que lo traslada a América, iba nada menos que pagándole el billete de ida a Estados Unidos de un personaje famosísimo que era Tom Paine. Tom Paine era hijo de un fabricante de fajas para mujeres. Era un buen periodista, no tenía muy buena formación, pero era buen periodista y buen escritor. Franklin, él odiaba la monarquía, no Franklin, sino Tom Paine, y Franklin le gustó y le pagó el viaje y se lo llevó consigo. Y cuando llegaron, se estaba iniciando ya la guerra, se produjo el puesto en la escena de los bultos que no recogieron y los tiraron al mar, que habían producido por todas partes. Y la primera batalla de la guerra de la independencia se produjo al poco tiempo. Pues bien, Tom Paine, que era un inglés, produjo un fenómeno extraordinario, y es el que describe e inventa por primera vez el patriotismo norteamericano. No sabía lo que era. Como ellos habían luchado para tener los mismos derechos que los ingleses, ¿cómo iban a ser patriotas si ellos no eran enemigos de los ingleses? Y por eso costó mucho tiempo organizar el ejército para poder combatirlo. Y eso fue obra de Tom Paine. Segundo, Tom Paine tuvo la influencia suficiente en Jefferson y en los redactores, pero sobre todo en Jefferson, que había un artículo de la Constitución del proyecto de Estados Unidos que decía, ese que todos conocen, que se repite, que decía defensa del derecho de propiedad. Y Tom Paine convenció que no, que había que poner el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y eso fue obra de Tom Paine y suplemento del derecho de propiedad. Esto lo he contado para que sepáis que la definición de la República en Estados Unidos tampoco podía abordarse, y nadie lo intentó, porque ellos estaban muy orgullosos de lo que habían inventado, que no era la República, sino el régimen federal, porque antes del régimen federal hubo una constitución en Estados Unidos de la independencia, que no era federal, que era confederal, y cuando se estaba hundiendo, que fue un fracaso total, los mismos que lo estaban hundiendo eran patriotas. Se dieron cuenta del horror a donde conducía su propia obra, que ellos mismos, y crearon una revista federalista, modificaron la Constitución e inventaron otra Constitución. ¿Y en qué consistía el invento? Que por primera vez separaron del poder federal el presidente de Estados Unidos en unas elecciones distintas de las que elegían a la Cámara de Representantes y al Senado. Ese fue el invento. Entonces, estaban tan orgullosos de haber inventado la democracia representativa y el sistema federal, que no se dieron cuenta que donde estaba la verdadera creación era en la República, porque era una cosa positiva. Ya se podía definir la República por datos positivos, no como antes, que eran datos negativos. ¿Y el dato positivo cuál era? Nada menos que la representación y la separación de poderes, que se identificó con la democracia. Por esa razón yo presumo de que por primera vez en la historia de las ideas, quiero decir que en Estados Unidos, por tanto, no se puede esperar que venga ningún libro, ninguna reflexión diciendo lo que es la República. ¿Por qué yo lo he encontrado? Pues porque he prescindido de antecedentes y me he concentrado yo solo en pensar qué es la República. Si la República es la igualdad de unos ciudadanos con derechos a votar y a gobernarse por sí mismos, si esa es la República, no puede haber la diferencia con la monarquía, tiene que ser que no puede haber desigualdad alguna. No puede haber un rey que tenga el privilegio, como Juan Carlos,
de que no poder ser juzgado, aunque mate infraganti a media humanidad o a su familia, si le importa. Al fin y al cabo el pobre ya tuvo un accidente al principio de su vida, no al principio. Bien, entonces por esa razón no existe el concepto de república. ¿De dónde he partido yo? Bueno, os quedaréis asombrados cuando lo digan, porque son cosas que a veces no las digo, en el libro no están. Yo he partido para llegar a un concepto positivo de la república. No decir lo que no es monarquía, sino que es república en sí misma. He partido de la diferencia que yo establezco, pero a partir de una reflexión de Francisco de Suárez, el filósofo, para mí, si no el más grande, yo creo que el más grande que ha tenido España, un granadino como yo, un paisano, ojalá puedo decir que es paisano mío, Suárez, fue el filósofo del barroco, un escolástico, y él parte de un principio, le llamó al principio que tenemos todos los seres, de ser personas distintas de los demás, separadas, le llamó el principio de individualización, mediante el cual la especie humana crea la pareja, crea individuos, hace un proceso de individualización. ¿Os parecerá una tontería? Bueno, una tontería, ese principio sirvió nada menos para que el gran Leibniz lo copiara y lo tomó de ahí, y nada menos para que de Leibniz pasara a Kant, y ha sido el fundamento de toda la filosofía de la persona. Fíjense si es importante. Bueno, pues yo partí de eso y digo, un momento, calma, eso es muy grande lo que ha descubierto en aquella época, pero ojo, una cosa es el principio de individualización, que es ser personas, y otra cosa es el principio de individuación, que es ser individuo. La naturaleza no hace personas, la naturaleza, la especie humana hace individuos, pero para ser individualidad de las personas, eso ya no es la naturaleza, son los padres de la sociedad la que crea la diferencia entre individuación e individualización. Pues bien, yo ante ese descubrimiento, que antes que yo ningún filósofo lo ha escrito, aunque una vez dicho parece elemental, y lo es, pero antes que yo lo dijera nadie lo había dicho, pues yo sobre esa base digo, oh, qué descubrimiento, uy, esto es una maravilla. Yo ya voy a pasar a la historia, porque el principio de individuación es el principio de la república. Es decir, mucho más profundo que nada, antes que individualización. La república es la que considera a todos los individuos iguales, sin excepción. No como la monarquía y la oligarquía, que hacen la base de la política, el principio de individualización, que es el que crea las diferencias sociales. En virtud de la individualización, las personas son distintas. En virtud del principio de individuación, las personas son iguales. Dado que la aspiración de la república es tratar como res pública, no olvidáis el nombre, que es lo público, y lo público pertenece a todos los individuos, pues ahí ya está, encontré la definición positiva. Ese es el mérito mío, tan sencillo, pero que requiere mucho estudio y mucho conocimiento para llegar a esa conclusión. La república, señores, es el principio de individuación. Todos los individuos son iguales, no solo ante la ley, sino iguales ante todo. Incluso, porque bueno, se dice mucho, he oído decir alguna frase que me impresiona, cuando dicen que todos los individuos son iguales ante la muerte. Yo creo que no es verdad, que ante la muerte hay unos individuos que la tienen buena, otros que la tienen mala, unos que tienen suerte, otros que no. En cambio, quien lo dice esto lo pone en contraste con el principio del amor, que dice que como es un hecho natural, pues eso sí que es igual. Y eso es verdad, en eso yo creo. Ante el amor somos todos iguales, ante la muerte no, y ante el nacimiento tampoco. Por eso tiene que intervenir el Estado, para igualar.